El número de nacimientos en nuestra comunidad es el segundo más bajo de toda la serie histórica. Vamos a analizar si esta circunstancia es preocupante aquí en plató junto a Dani de Castro y María Zúñiga, geógrafa. Bienvenidos. Buenas tardes. Sí, la primera pregunta que te queremos hacer, María, es preocupante ese dato, obviamente. Obviamente es preocupante. Al final estamos ante la cifra más baja de toda la serie histórica y el propio contexto que tenemos, tanto nacional como internacional más cercano, nos habla de que esas tendencias cada vez es a menos niños, sí. Oye, esto es muy curioso porque, claro, tenemos esta cifra, ¿esto cómo se ha intentado solucionar en otras zonas? Bueno, en otras zonas lo que les pasa es que le dan un papel diferente a los niños en la sociedad. Aquí es complicado tener un hijo al final. Tienes que encajarlo con tu vida laboral, tienes que encajarlo con tu vida personal también. Y en otros momentos, en otros espacios, a esas familias las cuidan un poco más. Y nosotros es verdad que como sociedad aún no estamos cuidando suficiente esa conciliación familiar, esa generación de familias que tengan pues más niños, claro. Y cada vez tenemos menos niños, ¿no? Hay diferentes tipos de familias, unifamiliares, gente que decide no tener niños también, ¿verdad? Bueno, es que al final como sociedad hemos cambiado, hemos evolucionado y las prioridades cambian. Entonces ahí efectivamente pues una de las prioridades que ha cambiado es el tener menos niños y el de alguna manera también cuidarlos más o cuidarlos de una manera diferente. Claro, María, esto preocupa porque en un momento dado, claro, esto nos puede pasar factura. Esto va a pasar factura seguro, ahí la pirámide demográfica no engaña a nadie, la base es mucho más estrecha y esa es la base que tendrá que soportar a la propia sociedad dentro de 18 años cuando esos niños pues ya empiecen a trabajar o empiecen a estudiar y luego se incorporen al mundo laboral. Nos pasará factura seguro. ¿Se veía venir? ¿Se ha podido evitar? Se ha podido evitar y se veía venir. A nada que tú te sientes un rato, en tus ratos aburridos te sientes a mirar la pirámide de población, claramente esto se veía venir y además ha habido opciones de afrontarlo de otras maneras, sí. Y es importante leer esos datos, leer esos mapas. Vamos a poner aquí en pantalla que los datos hablan por sí mismos en cuanto a la natalidad. Vemos en verde aquellas comarcas en las que estamos por encima de la media, pero sobre todo en la zona de Teruel, ¿verdad? Es donde se está por debajo de esa media. Bueno, al final tenemos medias, datos por debajo de la media en aquellos espacios donde las sociedades están más envejecidas y al final los niños pues llegan menos a esos espacios. Es verdad que el concepto de ruralidad suele estar asociado a pocos niños, aunque haya excepciones que luego si queréis ya podemos comentar. Sí. Y Silvia, por ejemplo, vemos también el Sobrarbe, seguramente la tasa más baja de Huesca, de la provincia de Huesca. Una de las más bajitas. Al final también es verdad que estar un poco más lejos de los espacios más activos pues también pues influye en toda la situación que tienen estas comarcas. Curiosamente la noticia estos días ha sido que la natalidad había repuntado un 2,3% respecto al año anterior, pero claro, si miramos los números globales no compensa. No compensa. Al final un repunte de natalidad que realmente fuera significativo tendría que hablar de muchísimos más niños. Están naciendo en Aragón 9.000 niños. Hemos tenido momentos hace 50 años que nacían 20.000. Entonces, bueno, pues aún nos queda mucho para que esos cambios que hablamos de tendencias positivas sean realmente relevantes para que cambie esa situación de crecimientos vegetativos negativos que tenemos ahora mismo. Claro, estamos hablando de disminución de la natalidad, pero hasta que no vemos este tipo de cifras no nos damos cuenta. Estamos hablando de entre bueno, por cada niño que nacía, ahora nacen 2, 3 menos. Es muchísimo. Es mucho, claro. Es que al final es verdad que como sociedad somos diferentes, la situación de la mujer afortunadamente también es diferente y como sociedad pues hay algún tipo de cuidados, hay algún tipo de políticas que tendrían que apoyar más para que esta situación fuera más fácil para todos, porque el beneficio de una sociedad joven es para todos. Muy bien. Lo que hemos hecho nosotros, María, es preguntar en la calle si a la gente le preocupa. Mucha gente miraba antes en el periódico nacimientos, defunciones. ¿Preocupa eso de que cada vez nazcan menos niños? Lo hemos preguntado en la calle. Pues es preocupante porque en un futuro de cara a pensiones, a hospitales, a todo el tema de profesorado y todo esto, pues llegará un momento que no habrá dinero para cubrir esas necesidades. Se vive más y los niños nacen menos, no sé por qué. Pues me preocupa porque lo que es la pensión no llegará para las jóvenes, para los que están trabajando ahora. Yo creo que la falta de niños realmente en la actualidad se debe a que no tenemos tampoco muchos recursos, o sea, ni mucha como
como redes de apoyo. Yo por lo menos soy mamá, pero no tengo familia aquí, entonces es muy difícil. Entonces cada vez yo veo igual que mis amigos y todo como que atrasan la maternidad, entonces me imagino que por eso hay tantos niños chiquitos y muchos adultos, porque como que no les gusta, o sea, la gente ya no quiere tener hijos por todo lo que implica el gasto, todos los costos y el nivel de sacrificio que amerita ser mamá. Que muchas familias no pueden mantener ni un hijo, y ya 2 o 3 no te digo. Todos estos datos, María, los analizáis vosotros. ¿Qué conclusiones sacáis? Bueno, al final sacamos las conclusiones de que esto deriva de determinadas situaciones. Por ejemplo, la edad a la maternidad. El primer hijo ahora mismo lo tenemos las mujeres, que somos las que al final tenemos los niños, lo tenemos más mayores. Entonces, estamos en 33 años prácticamente, con lo cual son cifras altas, y cuando ya tienes el primer hijo a los 33, pues no tienes mucho tiempo para tener el segundo y el tercero, por ejemplo. No da tiempo. La parte positiva es la esperanza de vida, ¿no? Cada vez hay menos mortalidad porque cada vez vivimos más años. Bueno, al final, paradójicamente, la esperanza de vida es una medida de mortalidad. Tú cuando lo buscas en el Instituto Nacional de Estadística están allí juntos los dos datos. Pero es verdad que la esperanza de vida efectivamente está subiendo. Bajó casi 2 años, casi 3 durante la pandemia. Pero sí que es verdad que ha repuntado y estamos ya casi en cifras prepandemia, estamos en 82 años, que es mucho, es una cifra muy alta y habla de una sociedad del bienestar que cuida realmente a su gente. Esto también, esta baja natalidad, podría llegar a afectar a la edad de jubilación en un momento dado. Bueno, pues claro, al final es como muy evidente que esa población activa es la que de alguna manera tiene que dar cobertura a la población dependiente, que se llama así de manera técnica, a los niños y a las personas más mayores, con lo cual si esas cohortes, esos grupos más jóvenes no son suficientemente numerosos, como sociedad efectivamente tenemos un problema. Hay mucho retraso, mucha dilación desde que, por ejemplo, los estudios arrojan estos datos, vemos estas cifras en gráficas, hasta que realmente se adoptan unas medidas que acompañen o que se adapten de alguna forma todos los servicios sociales a toda esta realidad. Bueno, sí que hay cierta demora, pero sobre todo nosotros siempre decimos que son medidas que no son de una legislatura, no pueden ser de 4 años ni de un solo partido ni de un color o de otro. Tienen que ser políticas de Estado a muy largo plazo. Solo quien se lo ha planteado, o los países que se lo han planteado como una estrategia de Estado, han podido abordarlo realmente, porque todos los datos demográficos son muy lentos, como sociedad cambiamos muy lento. Pero una vez que hemos cambiado de tendencia también es muy difícil volver a la anterior. Esto que estamos hablando, estas causas que están provocando este descenso de natalidad aquí, claro, son comunes a otros países de Europa. ¿También están viviendo la misma situación? Bueno, nosotros, España se caracteriza por hacer todo como mucho más rápido y más intenso que nuestros compañeros de Europa, pero es verdad que sí que se han visto esa disminución de las tasas de natalidad. Al final lo que ha habido es un cambio en la sociedad, un cambio en la manera en la que entendemos a los hijos. Antes, estoy hablando de la sociedad de nuestros abuelos, un niño era alguien más a aportar en casa, incluso económicamente, y sin embargo ahora un niño es casi un artículo de lujo. Hay teorías, la teoría de la segunda transición demográfica, que habla de que los niños ya son artículos de lujo y por lo tanto poco a poco pues tienes menos, claro. Y estamos viendo ahora, por ejemplo, en pantalla esa animación donde vosotros analizáis también el envejecimiento, que casualmente, bueno, casualmente no, coincide también los sitios donde hay menos nacimientos, obviamente también hay una sociedad más envejecida. En Aragón, por ejemplo, ¿en qué comarcas vemos ese envejecimiento? Bueno, se está viendo en pantalla, pues Campo de Daroca, Sierra de Albarracín, Los Monegros, Campo de Belchite, son espacios con unas tasas de envejecimiento, con un porcentaje de la población mayor que es muy superior. Al final, paradójicamente, no es que ellos tengan más niños, no es que tengan más mayores, es que tienen menos niños y por lo tanto el porcentaje de personas mayores se nota mucho más, ocupa más en ese porcentaje de la sociedad. Sí. ¿Han evolucionado esas zonas o han sido históricamente siempre las mismas? Bueno, ahí somos bastante estables. Es verdad que después de ese momento de migración fuerte de los años 60, 70, de la llegada a Zaragoza de la población, la estructura ha sido, estructuralmente es muy parecido. Otra cosa es que hayan bajado las cifras, que eso sí que es verdad, pero esa estructura ya, esa macrocefalia de Zaragoza, esa importancia de Zaragoza en el contexto de la región, hace ya mucho que la tenemos. Bueno, hay zonas que han conseguido darle la vuelta a este marcador. Hemos estado hablando de baja natalidad, pero hay un
pueblo donde han conseguido revertir la tendencia. Hablamos de Mirambel y conectamos ahora con su alcaldesa. Muy buenas tardes. No te escuchamos bien. No sé si nos escucha en condiciones. ¿Hola? Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión dentro de un momentito. No sé si estos casos, por ejemplo, que son tan sorprendentes, de los que consiguen realmente darle la vuelta a la tendencia, invertir esa tendencia, si realmente luego son objeto de estudio para ver qué se ha hecho, ¿no? Y poder en un momento dado extrapolar esas circunstancias a otras localidades. Bueno, sí que hay disciplinas que se ocupan de estudiar esto, que al final son casi estudios de vida, de qué ha pasado en algo en concreto. Es verdad también que en espacios donde no hay mucha población, una acción concreta puede generar una reversión de una tendencia, porque claro, estamos hablando de Mirambel, que no hay mucha gente, pues solo que nazcan 7 niños ya es un montón. 7 niños en Zaragoza, pues nacen cada noche, por así decirlo, pero sin embargo en Mirambel en un año pues es mucho, y es verdad que esas acciones locales, concretas, sobre todo a iniciativa de los propios municipios, suelen tener un buen resultado. En una misma comarca, a lo mejor, si hay un baby boom en un pueblo, eso anima también a otros pueblos y a lo mejor puede ser bueno o no. Compiten. Ahí no me atrevería a decirte que estamos en una carrera de niños, ahí no, pero es verdad que sí que genera dinámica, que sí que genera que el colegio se pueda quedar abierto, sí que genera las condiciones o facilita las condiciones que permitan a otras familias pues animarse a tener el segundo, o no van a cerrarle el cole y entonces no me voy. Bueno, pues esto sí que quizá pueda contribuir. ¿Cómo han funcionado esas políticas que en un momento dado se llegaron a poner en marcha, esas propuestas de atraer personas de fuera del entorno de esos pueblos para poder mantener los colegios abiertos? No sé si luego realmente han conseguido fijar población o han sido flor de un día. Bueno, ahí depende de los casos, pero es complicado. El forzar situaciones de migración siempre es complicado, porque al final la migración es un derecho. Tú tienes derecho a vivir donde quieras. Dentro de un Estado tú puedes vivir donde quieras. Entonces, forzarlo, una vez que se acaban las condiciones, ya no es tan fácil. Has tenido que generar toda la situación para que se pueda quedar. No siempre bien. Muy bien. Bueno, en Mirambel han nacido 7 personas en solo 2 años. Al final, ¿cómo contribuye eso? Eso al final sí que hace también que en otros sitios se lo hagan, ¿no? Que nazcan más niños sí. en otros sitios. Bueno, 7 es poquito, es lo que decíamos. Es mucho en su contexto, pero en el contexto general es poco. Puede ayudar en la medida en la que eso mantiene servicios o genera una dinámica diferente. Bueno, pues vamos a recuperar esa conexión con Mirambel. Saludamos a Mari Carmen Soler, la alcaldesa. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, si nos ha estado escuchando habrá visto que realmente el caso de su pueblo es 1 entre 1 millón prácticamente. ¿Cómo han conseguido hacerlo? Bueno, pues en los últimos años han quedado varias personas, varias parejas jóvenes, y algún chico o alguna chica ha regresado, ha vuelto al pueblo, y eso ha hecho que pues se hayan dado las circunstancias perfectas para que hayan, pues como bien dices, 7 nacimientos en 2 años. Para nosotros, un pueblo de 115 habitantes, pues es un boom, un baby boom. ¿Y qué consecuencias tiene para el pueblo? Hablaba María antes, por ejemplo, del caso de los colegios. Es importante todo eso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que consecuencias positivas, pues todas, ¿no? Porque es el futuro de una población. Es generar servicios, generar oportunidades, generar desarrollo, riqueza, continuidad, tener un pueblo vivo, bueno, es todo. Y la verdad es que eso hará que tengamos más nuevos negocios, que seamos un atractivo para que algún joven decida venirse a las zonas rurales y quedarse a vivir aquí, porque ve que también es un lugar idóneo para tener hijos en el pueblo, como una experiencia única e irrepetible, porque ser pequeño y pasar una infancia en un pueblo, porque tienes más libertad, más autonomía, puedes jugar por las calles igual que en una ciudad, evidentemente, ¿no? Pero es otra libertad y las experiencias son únicas. No sé si alguna otra localidad se ha acercado hasta ustedes para preguntarles en un momento dado cómo lo han hecho, para pedir consejo.
Bueno, no, eso sí que no, porque eso va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, sí, desde el ayuntamiento, desde el consistorio, vamos a poner en marcha una guardería municipal, una escuela infantil de 0 a 3 años, para la conciliación familiar, para dar un servicio y que nuestros habitantes, nuestros vecinos tengan las mismas oportunidades que los que tiene, en las mismas oportunidades que tiene una persona que vive en una gran ciudad. Y sí que desde otros pueblos se han interesado y nos han preguntado si podrían traer a sus niños aquí a la guardería. Y la verdad que nosotros lo único que queremos es facilitar la vida a nuestros vecinos y ser un atractivo para que pudieran animarse a que vinieran otras parejas a instalarse aquí. Mari Carmen Soler, muchísimas gracias por participar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.